Hola, bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo webinar, a una nueva sesión bueno, del segundo ciclo de webinar de frente al tema de trabajo en altura. Como sabéis, que en este elenco de webinar y de acciones que desarrollamos en el Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de CEA, el Gabinete de Asistencia Técnica e Información para la Promoción del Cumplimiento de la Normativa de Prevención de Riesgos Laborales. Como sabéis, esto es un proyecto financiado por el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía. Bueno, deciros que el título del webinar de hoy va a ser, como os decía antes, el segundo de este ciclo de trabajos en altura. ¿eh? Bueno, el título de la sesión de hoy es Gestión de riesgos y prevención en trabajos en altura, claves para una operación segura. Este webinar de hoy es importantísimo, sobre todo por la importancia que tiene la seguridad en los trabajos desarrollados en altura. El tema de prevención de riesgos laborales en este ámbito es importantísimo. Bueno, el enfoque de este webinar se van a tratar las medidas de prevención sobre los riesgos asociados a los trabajos en altura, como decía antes, la implementación de sistemas de seguridad y rescate. Y bueno, se va a hablar de casos de éxito que han permitido la mejora de las políticas de prevención. Este webinar, como sabéis, está enfocado a empresas, organizaciones y profesionales de de cualquier de cualquier ámbito que se dé este tipo de materia. Para, para esta sesión, bueno, contamos con el mismo equipo que tuvimos pues, en el anterior webinar del día 4. Nos referimos a dos excelentes ponentes y expertos en la materia, como son Javier Moreno y José Manuel Gordillo. ¿eh? Que ahora les daré paso. Antes deciros que cualquier consulta que tengáis, cualquier duda, cualquier experiencia que queráis compartir, estamos abiertos a compartirla con vosotros. En cualquier caso, de hecho, este webinar, la idea es hacerlo ameno, hacerlo participativo, que sea un encuentro en el que nosotros y vosotros pues tengamos esa conexión y compartamos las experiencias y dudas que tengáis al respecto. No tengáis ningún tipo de problema en consultarlo lo que necesitéis. Estaremos pendientes del chat, ¿vale? Y cualquier duda, cualquier pregunta, pues no tenéis más que ponerla en el chat y automáticamente se la trasladamos a los ponentes y ellos encantados os la contestarán. También, bueno, deciros que contamos en el gabinete, en el proyecto del gabinete, os animamos a que os metáis en la página del gabinete en el sentido de que hay multitud de guías, de normativas, de material didáctico, webinar, en fin, es una página muy completa y ahí también podéis, tanto a través del buzón de consulta o a través de telefónicamente o incluso de manera presencial, aquí en CEA, pues estaremos encantados de resolveros todas las dudas que tengáis al respecto de prevención de riesgos laborales. Y nada, bueno, sin más dilación, pues paso la palabra no sé si va a hablar a Javier o José Manuel, creo que era Javier. Javier, cuando quieras. Buenos días. Hola, buenos días, saludos. Muchas gracias, Manuel. Pues bueno, Nada, un placer. acá desde el Centro de Formación EAFTA que vamos a desarrollar esta actividad. Muchas gracias por los asistentes, gracias a ustedes por la oportunidad. Y nada, deseoso de poder empezar y por favor preguntar cualquier novedad, cualquier cosa, como ha dicho anteriormente Manuel. Cuando quiera voy a empezar a compartir, ¿vale? Perfecto. Bueno, inicio en este momento, abro mi presentación. Quería saber si está repitiendo alguno de los que estuvieron el anterior webinar. No sé si pueden ellos indicar si hay alguno que esté compartiendo la Y presentación. he comentado antes que a través del chat se pueden comunicar con nosotros y con toda la confianza, como comentaba antes. Y sí, sería bueno, como tú decías, de saber quién repite de la anterior sesión, un poco por tenerlo en cuenta. Vale, muchas gracias, Manuel. Pues inicio.
En esta oportunidad, como ha dicho bien Manuel, el título de esta presentación es sobre la gestión de riesgo y prevención de trabajo en altura, claves para una operación segura. Nos vamos a concentrar en 4 puntos. Una presentación como tal de Afta Global, la empresa que estamos presentando en este momento este webinar. Y el punto número 2, que sería la integración de los dispositivos dentro de un sistema de protección contra caídas que indicamos el webinar anterior y vamos a ahondar solo un poco al respecto. Luego vamos a ver netamente el concentrado de lo que sería este webinar, que es la gestión de riesgo y prevención en trabajo en altura. Y luego vamos a indicar algunos casos de éxitos de cómo desde el ámbito de la formación, desde el ámbito de la prevención de riesgo, cómo se están ejecutando ciertos trabajos con empresas a las cuales nosotros le hemos asistido en nuestras asesorías y nuestras experiencias. Empecemos entonces con la presentación como tal de la empresa, un pequeño video a continuación. Mira lo que hace la mayoría de la gente y haz lo contrario. Te irá bien. Si ves lo que todo el mundo ve, si haces lo que todo el mundo hace, si ofreces lo que todo el mundo ofrece, no puedes ser diferente y el éxito siempre nace de ahí. Lo que te hace diferente te hace especial y único. O eres original o eres fotocopia. Para ello, es esencial ser capaces de ver la realidad de manera desacostumbrada, de desarrollar la creatividad y darle una utilidad práctica. Ser diferentes supone, eso sí, arriesgar. Salirse del discurso tradicional y atreverse a desmarcarse de lo que piensa la mayoría. Dedicarse a copiar solo permite estar en medio del pelotón. Puedes saludar. Tengo por acá a José Manuel Gordillo, CEO de AFTA, que va a enviar un pequeño saludo al grupo. ¿Qué tal? Buenos días a todas, a todos. Nada, bienvenidos al webinar. Espero que sea muy productivo en el día de hoy. Pues a mí me vais a disculpar porque estamos en formación de IDATA Internacional y tenemos pues varios alumnos y demás, un grupo bastante grande. Y bueno, y tenemos que estar al tanto, siempre tenemos que sacrificarnos a alguien, ¿vale? Y en este caso, pues me tocó a mí. Nada, os deseo un día espléndido, ¿vale? Aunque sea lluvioso, también es espléndido para aquí, para Andalucía, que nos viene muy bien el agua. Y nada, os dejo con Javier, que es un verdadero profesional, y cualquier cosa, pues bueno, estaré por aquí también, os iréis viendo al fondo, y cualquier consulta, cualquier cosa que hiciera falta, pues también por aquí a lo que necesitéis, ¿vale? Un feliz día y no quiero quitar más tiempo. Bienvenido. Gracias, Chao, José. chao, gracias. Buenos días, Manuel. Gracias. Pues bueno, veamos, Asta Global nos dedicamos netamente a formación, venta de equipos especializados, como tal, EPIs de protección contra caídas en altura, obras y servicios y un apartado exclusivo en minería. El fuerte como tal es la formación y obras y servicios. Y tenemos en venta de EPIs tanto presencial acá en la sede como también a nivel de la página oficial de EASTA. Nuestros valores son la colaboración, la excelencia, la integridad y la innovación. Para prestar nuestros servicios contamos con unas instalaciones que están en el polígono en el polígono de El Cáñamo 3 de San José de la Rinconada, nave 47. Allí estamos ubicados. Veamos ligeramente cómo tenemos nosotros constituido nuestras instalaciones, partiendo desde nuestras instalaciones sirven ejemplo para cómo debería desarrollarse realmente allá en campo los trabajos como este tipo de trabajos de alto riesgo, que es el de trabajar en altura. Contamos con una serie la sede está distribuida para brindar un soporte y un servicio a los participantes. Somos una zona cardioprotegida. Contamos con primeros auxilios, un botiquín de primeros auxilios, el personal completamente formado y las tablillas inmovilizadores y algunos recursos adicionales. El usuario puede disfrutar acá de unas instalaciones de mucho confort, comodidad, partiendo de que ofrecemos para que las personas puedan ducharse, puedan también acomodar sus vestimentas, sus bolsos, tengan todos los servicios necesarios para que luego de que termine la formación, pues puedan estar lo más cómodo posible.
También tenemos una zona de descanso y accesorios donde contamos con asistencia para autocaravana, asistencia de dispensador de bebidas. Pueden traer los participantes su comida, calentarla. Tenemos frigo, tenemos un área para observar las maniobras, que es como una especie de palco. Tenemos una termorregulación, diferentes dispositivos que nos sirven para detectar la temperatura y la calidad del aire y se activan automáticamente. Una iluminación súper adecuada para las actividades. En aulas de clase tenemos un aula principal y una aula un poco más pequeña que sería también como un salón multiuso donde se efectúan reuniones, donde se efectúan algunas actividades como tal. Tenemos la venta de los equipos a nivel profesional aquí directamente en nuestra sede. Toda la sede como tal está diseñada con el objeto de que toda la sede y sus diferentes áreas sirva como un material didáctico desde el primer momento y que se vea la implantación desde la seguridad desde el primer momento que viene la persona a hacer algún entrenamiento o a hacer alguna consulta. Contamos con unas zonas de entrenamiento y equipamiento que tenemos varios simuladores, somos zonas modulares para adaptarlas a las necesidades de nuestros clientes y ofrecer el servicio de acuerdo a esas necesidades en temas de formación, asesoría, tenemos el servicio de inspección de EPIs, tenemos el servicio de algunas formaciones exclusivas que ya la vamos a ver a continuación. La zona de entrenamiento y equipamiento está destinada para simular diferentes entornos de trabajo, que es a lo que se va a enfrentar al final el trabajador allá afuera. Como por ejemplo salida de 90 grados volada, salida de 90 grados de pared, desembragables, instalaciones para simular este tipo de cosas. Múltiples estructuras para simular diferentes entornos industriales, diferentes entornos en el área incluso minera, en el área de la eólica. Bueno, contamos con una serie de sitios para simular esta forma. La zona de entrenamiento y equipamiento también contamos con un orden y una limpieza adecuada de los EPIs, de modo que el usuario que viene pues se va a conseguir con unos equipos de protección o que son, además de cumplir esa función, pues son también sus equipos de entrenamiento, pasan por un proceso y en todo momento una de las cosas que queremos brindar siempre al participante, al trabajador como tal, es que se lleve de parte de nosotros que es posible trabajar en estas circunstancias, o sea, con un orden y con una limpieza. Eso es parte de nuestra cultura como tal, como centro de formación. Contamos en la actualidad con unos 10 dummy o 10 muñecos para simular las personas que tenemos que rescatar, que tenemos que inmovilizar, trasladar, percheros, cascos, cuerdas, bueno, en fin. Todo lo tenemos muy bien almacenado, muy bien ordenado para que sea asequible y eso mismo pedimos a nuestros participantes que una vez que hacen ese entrenamiento lo devuelvan todo a su sitio para simular en el entrenamiento lo que debería de ser en la zona de trabajo. En cuanto a la formación, desarrollamos diferentes formaciones. Una de las formaciones principales es la formación IRATA internacional, que es una metodología de acceso por cuerda a nivel mundial, aceptada a nivel mundial para diferentes trabajos y diferentes entornos. Esta formación internacional esta institución internacional lo que hace es tener como dos tipos de miembros. Los miembros que son prestadores del servicio como tal de formación, o sea, son training, y los que son operadores. Nosotros somos tanto operadores como training, bajo el número 5035. Se desarrollan 6 niveles de entrenamiento y formación, de los cuales el nivel 1, nivel 2 y nivel 3 son los niveles básicos operativos, de cierta manera, en acceso por cuerda. Luego el siguiente nivel sería el nivel de seguridad, que es el supervisor de seguridad, es como un recurso preventivo, hablando la normativa española, sería como un recurso preventivo, es un nivel 3 de acceso por cuerda que debe de tener la capacidad de analizar riesgo, de evaluarlos, de determinar los métodos adecuados para proteger a los trabajadores que están bajo su supervisión. Luego tenemos el nivel instructor y por último el nivel asesor, quien es quien evalúa a las personas que nosotros terminamos formando y que no es parte del centro de entrenamiento, sino que son externos. En el ámbito de la Organización Mundial del Viento tenemos una formación que tiene que ver con un entrenamiento básico de seguridad, es un estándar internacional también, el cual consta de unos módulos básicos en el cual, por ejemplo, a seguir
es el trabajo en altura de 16 horas, es una formación que es teórica, práctica, pero que se enfoca más a la parte práctica, incluyendo primeros auxilios, supervivencia en el mar, manipulación manual de carga y conocimiento del fuego. Todo esto bajo lineamientos de lo que es la Organización Mundial del Viento, que es una organización que agrupa una serie de empresas de alto nivel a nivel de lo que es la energía eólica. Estos estándares de seguridad de la Organización Mundial del Viento, la cual nosotros también tenemos las certificaciones como formadores, como centro de formación acreditado, desarrollamos el entrenamiento de rescate avanzado, que es un entrenamiento específico para los trabajadores que van a realizar trabajos exclusivos, por ejemplo, a nivel de un buje, a nivel de una pala internamente, cuando la pala ya está montada en el aerogenerador. Entonces desarrollamos unos entrenamientos prácticos casi en su mayoría de 24 horas de rescate o 24 horas de rescate en diferentes escenarios. Entonces, luego tenemos el curso de reparación de palas, que son los técnicos que van a ir a hacer reparación de palas, bien sea en superficie o bien sea utilizando las técnicas de acceso mediante cuerda. Es una formación de unas 70 horas y que vamos más allá de lo que pide el estándar de seguridad al ofrecer servicios adicionales para que el trabajador se vaya con una idea, porque nosotros lo que queremos es enfocar a la realidad, que el trabajador que de acá se forma se vaya realmente con una idea bien práctica o que haya vivido realmente lo que significaría montarse, por ejemplo, en una pala, lo que sería posicionarse en una pala, instalar algunos tipos de anclaje y sistemas para trabajar en la pala. Entonces, eso se hace a nivel de la formación, que no lo pide el estándar, sino que nosotros lo damos como un adicional. Tenemos un entrenamiento de técnico básico, son estas personas que pueden venir de cero con alguna experiencia en el ámbito eléctrico, mecánico, instalaciones, hidráulico y apreque de pernos, una formación muy práctica, exclusiva del sector eólico para esas personas que van a iniciar sus trabajos como técnico de mantenimiento en el sector de la eólica como tal, de los molinos. Tenemos un estándar desarrollado por GWO y que el cual también estamos acreditados como entrenamiento de primeros auxilios mejorado, EFA, conocido también, que es de 21 horas prácticas como tal. Tenemos también el de señalizador de cargas, SLS, que son 14 horas, es una persona que se va a encargar de hacer todos los procedimientos de señalización para lo que es el izaje de cargas con sistemas de ayuda, como por ejemplo grúas, con pescantes, bueno, para de contar la cantidad de equipos y herramientas que utiliza para este tipo de maniobra. Una de las cosas que, por ejemplo, acá en reflexionar con esta formación es que nosotros desde el punto de vista de la formación detectamos ciertas fallas a nivel de las operaciones allá afuera en campo. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, nosotros para desarrollar esta formación, nosotros contamos con la asistencia de algunas empresas que nos brindan el apoyo de la grúa para desarrollar el entrenamiento. Es una empresa externa a nosotros. Y muchas veces hemos conseguido que cuando solicitamos esta empresa que nos apoye con estos grúas, pues nos conseguimos que las jeringas están dañadas, que las jeringas están vencidas, que no se prestan las debidas medidas de seguridad para hacer lo que es el izaje de carga y al final terminamos nos damos cuenta de cómo se está haciendo en la realidad el trabajo allá y que eso, por ejemplo, para nosotros es una forma de detectar esos fallos, esas cosas, para nosotros transmitírselo a los alumnos en su entrenamiento. El otro curso que desarrollamos bajo este estándar de GWO es el uso de elevadores de servicio, SLU. Contamos con un simulador, es un elevador instalado acá y que simula como tal, pues, cómo una persona va a usar las medidas preventivas para usar el elevador de servicio, lo que implica utilizarlo, cómo evacuar de emergencia del elevador de servicio, cómo hacer lo que pide el fabricante para su correcto uso. Y luego tenemos otras formaciones que están destinadas, por ejemplo, al rescate industrial. Es una formación especializada netamente para bomberos, brigadistas o cualquier persona que a fin tenga en una instalación industrial prestar este tipo de servicios. Los cursos de trabajos verticales, que es trabajos de acceso mediante cuerdas bajo el formato del Real Decreto 2177.
espacios confinados, rescate minero, trabajo en altura, instalación de anclaje y líneas de vida, inspección de EPIs, riesgos eléctricos, escape de helicóptero sumergido, el wet, bueno, en fin. Hacemos un montón de formaciones relacionadas a lo que es los trabajos de alto riesgo. En obras y servicios, nosotros somos, como dije anteriormente, también somos operadores de IRATA Internacional, por lo tanto, ofrecemos el servicio de obras como tal. Entre estos servicios, por ejemplo, realización de trabajos de atmósferas explosivas, de lo que tiene que ver trabajos en silos, tolvas, chimeneas, conductos, inspección de ensayos no destructivos, reparación y refuerzo de estructura, en fin, nos dedicamos a esta parte donde se requiere de una solución para un acceso difícil en la cual nosotros brindamos esa solución a esa necesidad a través de los sistemas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas. En el área minera, que es un apartado de nosotros también, en el área minera, nosotros desarrollamos todo lo que es de entrenamientos de brigadas de emergencia, hacemos asesorías técnicas, vendemos equipos, hacemos operaciones netamente, jornadas técnicas, nos las pasamos mucho en temas de jornadas técnicas a nivel de lo que es el área minera en diferentes partes del mundo, eventos internacionales, presencia internacional en cuanto a suministros de equipos y entrenamiento. En la actualidad desarrollamos o tenemos presencia a nivel de España, Portugal, Finlandia, Angola, el Congo, Canadá, Cuba, Brasil, Colombia, Perú, bueno, en fin, tenemos nuestros representantes y ofrecemos el suministro y entrenamientos a estas brigadas como tal o a la industria minera como tal. Bueno, esto sería para los que no conocen el centro de formación y sobre todo para las empresas que buscan algún tipo de solución en cuanto a los trabajos de alto riesgo porque tienen alguna necesidad específica. Les invito cordialmente que puedan visitarnos, donde ya dije antes, acá en el Polígono Industrial El Cáñamo 3, nave 47. Están invitados cordialmente para nosotros ofrecerles acá y vean nuestro servicio, vean nuestras instalaciones, conozcan de primera mano lo que hacemos. Vamos a pasar al punto número 2 de este webinar, que sería la integración de los dispositivos dentro de un sistema de protección contra caída. Anteriormente, en el webinar anterior, pero lo pongo de repaso ahora, hablaba de que existen dos grandes grupos de sistemas de protección, los que son colectivos y los que son de uso individual. Dentro de los sistemas de protección individual contra caídas en altura, tenemos una normativa que nos habla de estos sistemas. Esta normativa es la UNE EN 363 de 2018. Esta normativa, como le digo yo a mis compañeros de trabajo o a mis alumnos acá en el centro de formación, es como una normativa que pertenece al grupo del universo de normativas que tienen que ver con equipos de protección individual. ¿Por qué razón? Porque resulta que nos va a permitir englobar estos sistemas de trabajo, estos sistemas de protección dentro de estas normas destinadas a los fabricantes para construir esas series de equipos de protección. Esta normativa nos habla de 5 sistemas: el sistema de retención, sistema de sujeción, sistema anticaída, sistema de acceso mediante cuerda y el sistema de salvamento. De cierta manera, o de forma general, estos 5 sistemas los vamos a tener configurados en 3 bloques. Y en cada bloque pues vamos a tener diferentes componentes. El bloque número 1 o el grupo de componentes que conformarían lo que son los puntos de anclaje o anclajes como tal de los sistemas. Luego tenemos como que un sistema de conexión o componente de conexión y tenemos lo que son los dispositivos de prensión al cuerpo. Los dispositivos de prensión al cuerpo pues son los arneses como tal. Y de los arneses hay diferentes tipos de arneses, o sea, hay diferentes tipos de dispositivos de prensión al cuerpo. Tenemos una que yo siempre que doy formación siempre la muestro porque es un folleto que sacó el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de acá de España, más o menos en el año 2018, y que nos desglosa muy bien cómo es esta constitución de los sistemas de protección contra caídas en altura y cuáles son los componentes de estos sistemas.
También nos tiene una parte, un apartado en donde nos habla de las normativas que, si bien es cierto, es para los fabricantes, también es una forma de nosotros entender de cómo es que funcionan estos dispositivos dentro de los sistemas de protección contra caída en altura. Entonces, veamos a continuación cómo estaría ese primer grupo de componentes. Ese primer grupo de componentes me habla que son dispositivos de anclaje. ¿Qué son dispositivos de anclaje? Son un dispositivo que cumple una norma, en este caso EN 795 de 2012, que va a permitir que un sistema se conecte a una determinada estructura y que aparte tenemos dos grupos. El grupo que son los que son considerados equipos de protección individual porque son portátiles, porque yo como trabajador los puedo llevar, o los que son simplemente un dispositivo que queda de forma permanente, o sea, no son portátiles, por lo tanto no se consideran EPI. Dentro de estos dispositivos de anclaje bajo N795, los que son considerados EPI son los tipo B, que son portátiles. Por ejemplo, esta pequeña cinta que tenemos acá es una slinga. Esto es un EN795, 795B. Esta slinga, como ustedes pueden ver en la imagen del centro, puede ser un textil, puede ser metálica, y así sucesivamente. Lo que viene a cumplir su función es de estar en un punto determinado para conectar nuestro sistema. Luego tenemos unos dispositivos de prensión al cuerpo, y de estos dispositivos de prensión al cuerpo hay unos 6 tipos de dispositivos de prensión al cuerpo. Tenemos los arneses que son anticaídas, tenemos los arneses que son de asiento, los cinturones de sujeción y retención, tenemos también los arneses de rescate y los lazos de rescate. Entonces, estos dispositivos son los que al final van a colocarse sobre el cuerpo de la persona y que conectados a través de otros dispositivos a los anclajes van a conformar uno de esos 5 sistemas que me dice la N363. Luego tenemos que para el folleto del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ese folleto nos habla que es un sistema de conexión, o sea, lo que une al dispositivo de prensión al cuerpo, que yo lo porto como trabajador, al anclaje, todos esos componentes que nos permite unirnos al anclaje desde el arnés, es lo que vamos a llamar componentes de conexión, y es lo que nos va a determinar qué sistema estoy utilizando y de qué manera lo estoy utilizando. De esos dispositivos, los más famosos son los que conforman los sistemas anticaídas. Por ejemplo, yo puedo tener un dispositivo de anclaje, un dispositivo anticaídas retráctil y lo conecto a mi arnés anticaída y ahí estaría formando un sistema anticaída. Por otra parte, yo puedo tener un dispositivo de anclaje que puede ser una línea de vida horizontal, que es una forma, como se conoce realmente, la línea de vida horizontal es un anclaje horizontal. Tengo unos absorbedores de energía o absorbedor de energía con doble gancho y eso conectado a mi arnés conforman otra configuración de un sistema anticaída. Cada uno de estos componentes de conexión que incluye a los conectores como tal, cumple una norma y es el fabricante el que se apega a los requisitos de métodos de ensayo, seguridad y fabricación de calidad para poder tenerlo luego nosotros en nuestras manos. Pero aquí hay algo muy importante para estos equipos. Al ser estos equipos, incluyendo también los anclajes, incluyendo los dispositivos de prensión al cuerpo, al ser estos equipos diseñados para protegernos de un peligro mortal o grave, pues eso tienen una categoría. Esa categoría es la categoría 3 que está dada por lo que es el reglamento europeo de 2016, 425, que nos habla de la categorización de los equipos de protección, en este caso, contra caídas en altura, nos define que son categoría 3. ¿Y qué quiere decir categoría 3? Pues que cumple unos requisitos más rigurosos para que puedan llegar al usuario, entre otras cosas adicionales.
Para estos equipos es muy importante entender que particularmente el fabricante tiene un gran peso en lo que se refiere al suministro de cierta información. Entonces, cuando yo evalúo un determinado equipo para ser implementado dentro de un determinado sistema, bien sea colectivo, como por ejemplo unas barandillas o una red de seguridad, o bien sea un equipo que me va a conformar un sistema de protección individual contra caída en altura, cuando yo tengo ese equipo como tal, ese dispositivo, yo tengo que ceñirme a las indicaciones del fabricante. ¿Por qué razón? Porque el fabricante es el que nos va a suministrar todo lo necesario de ese equipo. Entonces, de allí la importancia de que nosotros, por ejemplo, entendamos que somos los exclusivos responsables de la utilización de un equipo de protección individual contra caídas en altura, que es de lo que estoy hablando en este preciso momento. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Cuando nosotros como usuario vamos a utilizar un determinado equipo, nos vamos a dar cuenta que el fabricante, por obligación de una normativa, en este caso la N365, que es una normativa de equipos de protección individual contra caídas en altura, que nos habla netamente de lo que es etiquetado, marcado, transporte, personal que puede hacer las revisiones. Esta normativa obliga al fabricante de que debe de suministrar toda la información necesaria para nosotros, los trabajadores, poder entender las limitaciones y el rendimiento de su equipo cuando lo implemento dentro de un sistema de seguridad. En este momento, por ejemplo, yo voy, si me permiten, voy a compartir desde mi celular, ustedes van a ver un sistema que he armado con un pequeño muñeco, acá un muestrario, nuestro amigo Miguel, que siempre está parado allí y quieto. Les voy a mostrar cómo sería brevemente un sistema anticaída. Les voy a dejar de compartir acá y me voy a conectar al celular como tal. Veamos. ¿Me pueden copiar allí? Bueno, allí ustedes pueden observar, estoy mostrando este pequeño muñeco, ¿sí? Este es Miguel, y les voy a mostrar brevemente de lo que estoy hablando en cuanto a la integración de los equipos de protección individual contra caídas en altura en un determinado sistema. Un equipo, o mejor dicho, un sistema de protección individual contra caídas en altura está determinado por esos dispositivos que cumplen una normativa como tal. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá el dispositivo de prensión al cuerpo, en este caso el arnés. El arnés está constituido por una serie de normas y yo puedo tener un arnés que integra una o más normas y de acuerdo a la norma que el fabricante se apegó para construirlo, pues me va a indicar exactamente en qué sistema yo pudiese utilizarlo. Por ejemplo, este es un arnés, el que el fabricante se ha pegado a la normativa EN 361, el cual indica que es un arnés anticaídas. Por lo tanto, este arnés yo lo puedo implementar dentro de una configuración para un sistema anticaídas como tal. Luego, ese mismo arnés, por ejemplo, me puede tener unas anillas laterales, que están en este caso, son estas que están acá. Esas anillas o elementos de enganche para sujeción o posicionamiento, pues es otra norma. Entonces, el mismo arnés me va a permitir conectarme a otro sistema de protección contra caídas en altura, en este caso un sistema de sujeción. Pero también el fabricante puede llegar e indicarnos que esta anilla ventral puede cumplir tanto con la normativa 358 para posicionarme o sujetarme, o también puede cumplir con la EN 813, que es la normativa que va a permitirme colocarme en suspensión, o sea, para hacer un sistema de acceso mediante cuerda, que en conjunto con el otro elemento de enganche anticaídas
pues yo voy a configurarlo como lo indica este sistema a 2 cuerdas de una de trabajo y una de seguridad. De esta manera, tenemos algunos requisitos que piden al fabricante, como por ejemplo, para el fabricante, la N361 me indica que debe de estar marcado con una letra A el punto de enganche como tal, el elemento de enganche anticaída. Entonces, acá, si me permite, voy a mostrar, tiene una A, ¿sí? Esa A es la que me va a indicar que es allí el único y exclusivo punto donde yo voy a conectar el sistema anticaída que haya configurado. Luego acá yo tengo desde ese punto A este conector que lo tengo en este punto, nos va a permitir empezar a hacer el ensamble de un sistema contra caídas en altura. En este caso, un sistema de protección individual llamado sistema anticaída. Entonces, este conector cumple una norma, N362. Este dispositivo que está acá, que tiene un elemento de amarre doble, es también fabricado bajo una norma. En este caso sería N355. Y luego este equipo estaría constituido al final por unos elementos que son conectores para poder sujetarme a una estructura, porque son conectores de gran apertura, también N362, para conectarlos sobre, en este caso, una línea de anclaje flexible que sería un dispositivo de anclaje temporal, dispuesto de forma horizontal con un dispositivo regulador que me permite alargar o acortar esa longitud de esa línea de anclaje temporal. Evidentemente, toda la línea de anclaje, toda esta línea blanca de anclaje, va a iniciar o finalizar, o mejor dicho, en sus extremos, va a tener también un punto de anclaje. Entonces, ese punto de anclaje puede ser un punto de anclaje como el que vemos en esta instalación. Ese punto de anclaje que vemos en esta instalación es un punto de anclaje que es N795A, o sea, está fijo, está permanente, o yo puedo de repente en este agujero que he preparado anteriormente implementar un anclaje que incluso puede ser portátil y que puede confundirse como N795A, pero en este caso sería un N795B. Entonces, de acuerdo a la necesidad que yo pueda tener como trabajador, yo voy a configurar ese sistema de seguridad que yo necesito para trabajar. En este caso, tenemos un dispositivo de anclaje que es muy parecido al EN795A, pero este estaría fijo, en cambio este es portátil. Este dispositivo de anclaje yo lo puedo instalar sobre hormigón y ya me queda para ser implementado como tal. Entonces, dependiendo de mi necesidad como trabajador, pues yo configuro el sistema. En este caso, yo les estoy mostrando la configuración de un sistema anticaídas con un conjunto de componentes y cada uno de esos componentes que son dispositivos cumplen con la normativa EN en relación a su funcionamiento dentro de ese sistema. Por otro lado, yo puedo tener acá, donde he iniciado la línea de vida, yo tengo acá, por ejemplo, un dispositivo de anclaje que es también portátil, o sea, es un equipo de protección individual, pero es textil, es metálico, ¿sí? Es una eslinga metálica. Inicia un conector y allí inicia la cuerda. Entonces, cada uno de estos componentes son dispositivos especialmente que cumplen especialmente una normativa o que puede cumplir varias normativas para poder ser empleado dentro de los sistemas de protección contra caídas en altura. De estos sistemas de protección, evidentemente de los que estoy hablando, sistemas de protección individual. Entonces, yo puedo, como usuario final, configurar mi propio sistema. Evidentemente, detrás de mi trabajo como un técnico que soy un albañil, que soy un pintor, que soy un inspector de seguridad,
o X trabajo que yo vaya a realizar en altura, pues yo debo, como he dicho anteriormente, yo tengo, es mi deber esa configuración de los dispositivos, pues yo debo de cumplir con ciertos requisitos que nos manda el fabricante y que nos manda también la ley. Entonces a mí me deben de formar para utilizar estos equipos. Pero también hay un sistema que es el sistema de gestión de riesgo que debe de estar implantado por parte de la empresa como obligación de la ley 31 acá en España para poder, ¿qué? Poder cumplir los requisitos de seguridad en el trabajo. Entonces, qué quiere decir esto? Que esto no va con el hecho de que yo simplemente voy y me compro el arnés y ahora me voy a trabajar en altura y ya, y yo decido cómo hacerlo. Yo debo de tener una formación especializada y cuando digo especializada es que debemos de considerar de que sea así, porque el hecho de que yo sea un trabajador, que soy un gran pintor y le trabajo a una determinada empresa, no necesariamente quiere decir que sea una persona especializada en trabajo en altura porque me mandaron a hacer el curso de trabajo en altura para poder cumplir un requisito de seguridad. Entonces, esta persona que puede ser un gran profesional de la pintura, no necesariamente es una persona técnica cualificada para trabajar en altura, aun cuando haya hecho una formación. A lo que voy es que voy a pasarme a la presentación de nuevo a la computadora, ¿vale? Voy a dejar de compartir este. Vale, estoy por aquí de nuevo. Voy a compartir la presentación de nuevo. No sé si hay alguna pregunta en cuanto a lo que llevo desarrollado. A ver, chat, no tengo nada. Cualquier persona que requiera de preguntar algo puede escribir al chat que tenemos, los panelistas pueden ir visualizando y nos pueden ir diciendo cualquier novedad, ¿vale? Bueno, allí en la presentación ustedes pueden observar una ficha de información de un fabricante y he escogido esta ficha de información de parte del fabricante de este dispositivo que es el modelo grillón del fabricante Pexel. Déjame por acá colocar un puntero para que se pueda visualizar de mejor manera. Puntero, gracias. Bueno. El fabricante de este equipo grillón, que es exactamente el que acabo de mostrar para instalar esa línea horizontal o dispositivo de anclaje tipo C, de acuerdo a EN795, es un dispositivo súper versátil. Este dispositivo se implementa en diferentes sistemas. ¿Por qué razón? Porque el dispositivo cumple varias normas y el fabricante, de acuerdo a las normas que se apega y lo construye y luego nos los hace llegar, pues el fabricante tiene que, y de hecho está obligado a suministrarnos una ficha de información. Como a nosotros nos dotan estos equipos como trabajadores, es nuestro deber, de hecho en el equipo, en el dispositivo, y les voy a mostrar por acá a ver si logramos verlo. Yo tengo acá un conector y déjame compartir, voy a dejar de compartir esto. Yo tengo acá un conector, ¿vale? A ver si puedo ampliar esta imagen. Un conector. Un conector es uno de los dispositivos de trabajo, parte de o es componente de cualquiera de los 5 sistemas de protección contra caída en altura. Y este conector, incluso así siendo tan pequeño, debe de tener inscrito una serie de información que le pide la norma a la cual se apegó el fabricante, se lo pide al fabricante. Dentro de eso que le pide al fabricante la norma está el hecho de que debe desde el primer momento que el usuario tenga
ese equipo en la mano debe de contar con un pictograma que inste al usuario final a tener que leer la información que él como fabricante suministra. Entonces, dentro de esa información que el fabricante me va a suministrar, pues vamos a conseguir cosas muy interesantes. Si nos vamos a la siguiente presentación, a la siguiente lámina, le voy a adelantar acá, por ejemplo, del lado izquierdo de la presentación, dice que es nuestra exclusiva responsabilidad el uso de ese dispositivo. ¿De cuál dispositivo? Pues del que estoy hablando, del grillón como tal. Pero eso es aplicable para la eslinga de anclaje, eso es aplicable para el conector, eso es aplicable para mi arnés, para cada uno de los dispositivos que conforman estos sistemas de seguridad, pues es nuestra responsabilidad que nosotros leamos las instrucciones. Es muy importante que en la formación, que bien sea pueda desarrollar la empresa a la cual le trabajamos, porque la ley 31 nos habla que tanto la empresa puede desarrollar esas formaciones como también puede contratar un ente externo que brinde la formación especializada. Entonces es muy importante que esa formación, eso que le dan de información al trabajador, le inste a que tome un estado de conciencia el trabajador que es su responsabilidad el leer la ficha de instrucciones. Porque es al final en la ficha de instrucciones donde el fabricante nos va a indicar algunas cosas muy importantes para nosotros los trabajadores y para las personas que cumplen la función de seguridad, porque son técnicos de prevención de riesgo, porque son supervisores, porque son de repente un recurso preventivo. Es muy importante entender el correcto funcionamiento de estos dispositivos. ¿Por qué? Porque el fabricante nos habla de una compatibilidad del equipo. Un determinado fabricante nos dice que su dispositivo, por ejemplo, un anticaídas, su dispositivo anticaídas para línea de anclaje flexible, o sea, un dispositivo anticaídas para cuerda, por ejemplo, solamente puede ser utilizada con una cuerda determinada. Pero como nosotros no leemos las instrucciones y tampoco el sistema de seguridad lo ha hecho, pues nos dan un dispositivo anticaídas y una cuerda también que es normada, pero que de repente no es la compatible con lo que dice el fabricante. Entonces, la importancia de nosotros leer la ficha de instrucciones como tal que nos suministra el fabricante, porque está obligado también aparte, pues es trascendental. ¿Por qué? Porque eso implica que yo puedo protegerme contra un peligro mortal o grave de la mejor manera si sigo las instrucciones del fabricante, porque para eso nos están suministrando esa información. Entonces, es muy importantísimo que nosotros podamos leer la información que nos suministra el fabricante. En este ejemplo que yo les estoy detallando, fíjense ustedes la cantidad de esquemas, de pictogramas que nos brinda este fabricante en cuanto a ese dispositivo llamado grillón, que cumple un montón de normas, entre ellas la 358 para yo poder posicionarme o sujetarme en el punto de trabajo. También puedo implementarla como un dispositivo de anclaje que es un EPI, o sea, es un clase B, o sea, es portátil, porque puedo envolver una estructura, como en este caso, acá el ejemplo de un tipo B, y cuando yo, por ejemplo, lo empleo como un dispositivo de anclaje tipo B, yo debo de tener algunas consideraciones de cómo lo instalo, y esas consideraciones me las va a suministrar el fabricante en la ficha. Y que si yo no leo la ficha, pues yo puedo tener el peligro de exponerme o tengo ese riesgo, perdón, de exponerme a ese peligro y por ende puede ser catastrófico, puede resultar en la falla catastrófica del dispositivo o en la falla de algún otro componente del sistema y puedo yo resultar muerto o lesionado muy grave. Entonces, es muy importante, vuelvo y reitero, que podamos leer la ficha de información del fabricante para saber cuáles son sus limitaciones. Por ejemplo,
Cuando hablo de limitaciones es que el fabricante me puede decir que la carga máxima de trabajo es 100 kilos y que la mínima carga de trabajo es 50. Y que luego dentro de los 50 kilos a los 100 kilos yo tengo un rendimiento, que si estoy con 80 kilos pues va a pasar esto. Si estoy con 100, que es lo máximo, puede pasar esto. Y que si estoy con 50, que es lo mínimo, puede pasar esto otro. Entonces, es muy importante nosotros este tema de del leer la ficha técnica del equipo. ¿Por qué razón? Porque vamos a poder determinar su correcto funcionamiento y en qué sistema está dado por el fabricante y por norma para yo poder implementarlo. Yo no puedo, mejor dicho, yo no puedo, no. Es muy común, por ejemplo, conseguir allá en campo, allá afuera, nosotros que somos operadores como EASTA, vamos a hacer servicios afuera en obra y nos conseguimos con sistemas que son deficientes. Hablando de los sistemas de protección contra caídas en altura que un determinado sistema de prevención de riesgo ha implantado en un puesto de trabajo y no se ha hecho la correcta evaluación, porque de repente los dispositivos no son compatibles, emplean un dispositivo que está configurado o que está testado y probado con una cuerda y están utilizando otra, o colocan un sistema que no es el más adecuado para el trabajo específico que se va a hacer. Entonces, de repente podemos conseguirnos en obras líneas de anclaje horizontales para armar un sistema de retención o de sujeción y el trabajador entonces tiene un dispositivo absorbedor de energía que está cargándolo todo el tiempo y el fabricante, por ejemplo, dice que eso no puede ser así de esa manera porque pierde su efectividad. Entonces, en fin, el fabricante nos va a instar a cómo es la forma correcta de yo utilizar el equipo y nos va a decir esas formas correctas y nos va a indicar algunas formas incorrectas de utilizarlo. Pero no nos va a indicar todas las formas incorrectas de utilizarlo porque es que hay demasiadas formas incorrectas de utilizarlo. Entonces nos va a indicar las que ellos han determinado, las que han evaluado y las que son más comunes. Pero hay infinidad de formas incorrectas de utilizarlo. Por ejemplo, hace muchos años yo trabajaba en una empresa y en algunos sitios podía yo conseguir en los depósitos sobre todo que utilizaban los equipos absorbedores de energía para arrastrar carga porque de un lado tenía un conector muy grande y del otro lado uno pequeño. Entonces conectaban ese conector grande a la carga porque era muy gruesa y el pequeño a su arnés para arrastrar esas cargas algunos metros. Y evidentemente para eso no fue diseñado el equipo y estaríamos fallando allí. Entonces, estos son cosas que se complementan unas con otras. Estoy hablando de que yo como trabajador tengo mi responsabilidad que me la va a dar el fabricante. También existe la responsabilidad por parte del patrono, porque me debe de entrenar, me debe de dar la formación específica y técnica al respecto. Y también existe una responsabilidad de mi parte porque yo también por ley tengo unos deberes que me da, por ejemplo, aquí la ley 31 en España como trabajador en cuanto a temas de seguridad. Entonces, para cerrar esta parte de lo que son los equipos de protección individual contra caídas en altura y cómo los incorporo dentro de un sistema, yo les invito a que cuando como personas que somos trabajadores o personas que somos técnicos de prevención de riesgo, que evalúen correctamente esos peligros, que entendamos que hacemos una identificación de peligros para determinar cuál sería el sistema más adecuado o cuál sería la configuración de ese sistema o cómo sería trabajar con con más de dos sistemas a la vez, porque podemos integrar más de dos sistemas en un determinado entorno de trabajo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta por acá en cuanto a ese tema. Les invito a que puedan ver el webinar anterior que acá esta Confederación de Empresas de Andalucía lo tiene en su canal de YouTube, donde hablamos un poco sobre cómo está configurado los sistemas de protección contra caídas en altura de uso individual. Pasemos al siguiente punto. Bueno, no sé si Manuel tiene algo por allí que aportar.
verdad que Javier, nada, en principio, bueno, todo súper claro tu exposición y ya te digo, en principio estamos pendientes del chat por si hay alguien que quiera comentar algo respecto a los equipos, respecto a toda la exposición que estás teniendo. Yo la verdad la veo súper clara. En cualquier caso, seguimos avanzando. Gracias, Javier. Bueno, vamos entonces con el siguiente punto, que es la gestión de riesgo y prevención en trabajo en altura. En este punto voy a mostrar algo relacionado a cómo es operativamente, cómo nosotros como empresa, y poniéndonos como ejemplo, cómo trabajamos a nivel operativo. Y que esto no es que viene porque nosotros nos lo inventamos, sino que todas estas cosas están escritas y que cuando vamos allá al campo, a veces nos conseguimos que no hay una correcta implementación de estos sistemas de gestión que al final, y lo volvemos a repetir, y yo como trabajador lo digo, no es que falta cosas, no es que falta ley, no es que los artículos están incompletos o que la ley es muy antigua porque dicen que es del año 95 o porque no es vinculante una AN o porque no es vinculante una nota técnica preventiva. No es por eso, es que realmente los sistemas se vuelven un poco deficientes al llevar todo la seguridad mucho en papel, siendo algo muy subjetivo, a lo que realmente sea objetivo, debe implantarlo verdaderamente allá en campo. De esa manera, por esta razón, nos conseguimos todavía trabajadores que mueren, ¿sí? Personas que arriesgan su vida, y cuando digo arriesgan es porque desconocen de ciertas cosas, porque bien sea no se han formado, porque bien sea no le han dotado, o bien sea el sistema es un sistema implementado en sistemas de prevención de riesgo que no es el más eficaz. ¿Por qué? Porque simplemente no se ha vuelto mucho papel para cumplir requisitos y poco verbo. Yo digo que los sistemas de protección contra caídas en altura, que es nuestro último recurso prácticamente en lo que es la jerarquía de riesgo, de prevención de riesgo, pues es algo que tiene que ser más verbo, tiene que ser más implementado adecuadamente y poco sustantivo de cierta manera. Entonces, la ley 31 nos habla de que en el artículo 15 de unos principios de la acción preventiva. Y yo he escuchado, porque esto es de muchas tertulias con personas, de muchas conversaciones, y dicen, no, que esto está desactualizado. Y no es que está desactualizado, y me dicen, no, que para eso tenemos la ISO 45001 que nos habla de la jerarquía de riesgo. Y está bien, está bien, está bien, estoy de acuerdo, porque para eso existe también algunas normativas incluso internacionales que son aplicables acá en España y algunos otros países. Pero acá la ley 31, que si usted se pone a analizar este artículo 15, me dice primero que esto es una responsabilidad de mi patrono, o sea, de la persona que me contrata para yo realizar mi trabajo, y que debe de tener en cuenta estos 9 principios como tal de la acción preventiva, para que si realmente esto se cumpliera, muchas personas no fuesen parte de la estadística de muerte, como lo es en la actualidad, que hablábamos en la anterior presentación, y acá en Andalucía, por ejemplo, murieron 100 personas producto de su relación laboral, o sea, trabajando. Y esa estadística pudiese ser menos, ¿sí? Evidentemente los accidentes no van a dejar de suceder, porque, porque los accidentes ocurren, pero cuando ese accidente ocurre, puede llegar a ser menos severo o más severo, dependiendo de cómo fue mi gestión de riesgo. Entonces, si yo me apego a lo que la ley me dice, pues eso sería genial, pero casi nunca se hace. Entonces, veamos acá lo que nos dice estos principios, que no los vamos a ahondar, simplemente para mencionar que son cosas que me establece la jerarquía de riesgo en la ISO 45000, pero que esto está desde el año 95, porque también es una directiva de la Comunidad Europea en su momento, a la cual España pertenecía. Pero también esto viene mucho más atrás, incluso del año 95, incluso de la fundación de la Comunidad Europea. Esto viene desde la Organización Internacional del Trabajo, al cual España pertenece desde el año 1919. Entonces,
esto es muy interesante de revisar y que realmente pudiese llevarse a la práctica como debería de ser. Cuando hablamos de los principios de la acción formativa, de la acción preventiva, perdón, hablamos de que se deben de establecer ciertas pautas y para nosotros realizar un trabajo con seguridad, una forma o una acción preventiva es hacer un procedimiento de trabajo. Cuando yo hago un procedimiento de trabajo, nos lleva a evaluar un conjunto de cosas en la que vamos a detectar la falla, en la que vamos a detectar también nuestras fortalezas, vamos a detectar debilidades como equipo de trabajo, herramientas, medios de acceso, un montón de cosas. Cuando yo hago un procedimiento de trabajo, estoy cumpliendo además con algunos principios de la acción formativa, porque es implementar realmente en la parte práctica un sistema realmente funcional. Entonces, un procedimiento de trabajo nos puede llevar a describir el paso a paso o los planes que yo tengo para cumplir ciertos objetivos dentro de mi trabajo. Nosotros hacemos procedimientos de trabajo enfocados en 4 puntos. Y esto cuando hablo de nosotros, hablo de cómo lo hacemos nosotros EASTA, que viene dado por algunas normativas internacionales, vienen dados también por algunas metodologías, en este caso del sistema de acceso mediante cuerda a través de IRATA, que es una metodología internacional para realizar un trabajo de alto riesgo, que es el trabajo de acceso por cuerda. Entonces, cuando nosotros enfocamos un procedimiento de esta manera, pues con una serie de formatos en campo podemos determinar un trabajo o podemos diseñar un trabajo realmente seguro, ¿sí? Un trabajo que nos va a llevar a minimizar la posibilidad de que ocurra un accidente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el procedimiento de trabajo de nosotros está constituido por una evaluación de la idoneidad de acceso que tenemos. ¿A dónde? A esa obra que nos hemos planteado realizar, a ese trabajo que nos hemos planteado realizar. Cuando hablamos de la idoneidad de acceso, estamos hablando de un cómo. ¿Cómo vamos a acceder a realizar el trabajo? Y cómo vamos a acceder a realizar un trabajo me habla no solamente de los métodos de acceso, como una escalera, un andamio, unas cuerdas. Nos habla de todo lo que nosotros debemos evaluar en cuanto a permisos que tenemos que tramitar, en cuanto a los sistemas que nosotros tenemos para poder juntarse a los sistemas que tiene otra empresa a la cual le vamos a prestar el servicio, cómo nos integramos con su forma de trabajo. Entonces, una idoneidad de acceso evalúa más allá de simplemente los métodos de trabajo que vamos a implementar para realizar ese trabajo. Luego tenemos un plan de trabajo. Dentro del procedimiento, un plan. ¿Cómo vamos a desarrollar ese trabajo? Entonces, este es el segundo cómo. ¿Cómo vamos a desarrollar ese trabajo? ¿Cómo lo vamos a saber? A través de un plan de trabajo. El siguiente punto sería cómo nos protegemos de los peligros del trabajo. O sea, vamos a evaluar en campo, a pesar de que podamos tener un sistema que implemente la prevención de riesgos, también en campo nosotros tenemos que ser capaces como técnicos y por eso hablamos de que los que trabajamos en altura, utilizando cualquier sistema, debemos de considerarnos técnicos. Somos una mano de obra especializada por el hecho de que vamos a implementar sistemas que nos protegen contra un peligro mortal y grave. Entonces, eso es en campo fundamental, que el trabajador tenga esa capacidad de evaluar bajo la marcha esos riesgos. ¿Por qué razón? Porque los trabajos podemos plantearlos dentro de un esquema, pero cuando vamos a campo, estos peligros van a seguir apareciendo, porque cada sistema, cada cosa que vayamos haciendo, van a aparecer nuevos peligros. Estos nuevos peligros tenemos que identificarlos y tenemos que evaluar los riesgos a los que nos sometemos cuando interactuamos con ese peligro. Y el último cómo es el cómo vamos a auxiliar a un trabajador. Imagínense ustedes que nosotros somos unos trabajadores una empresa que funcionamos correctamente en cuanto a que hemos evaluado la idoneidad de acceso, tenemos un plan de trabajo, tenemos una evaluación de riesgo precisa, pero ¿qué pasa si le sucede algo a ese trabajador que está haciendo ese trabajo en altura? Debemos ser conscientes que luego de que se produzca una caída o luego de que una persona quede en un estado inhabilitado,
en un sistema de protección contra caídas en altura, hay otros peligros que van a aparecer. Por lo tanto, nosotros estamos a contrarreloj de cierta manera para actuar inmediatamente y ayudar a ese compañero. Y el trabajador, por lo mínimo, debería de tener la capacidad de hacer una evacuación y un rescate con éxito y seguro de ese compañero de trabajo, implementando un kit muy básico de rescate. Entonces, para nosotros, en la forma como lo hacemos en campo, tomamos en consideración un plan de rescate, o sea, cómo auxiliamos a nuestro compañero. ¿Qué busca el procedimiento de trabajo planteado de esta manera? Busca determinar los criterios de seguridad, presupuestos, incluso cuando nosotros empezamos a hacer un procedimiento de trabajo y cómo vamos a hacer ese trabajo, cómo vamos a acceder, los peligros posibles que pueden aparecer y cómo vamos a rescatar a una persona, pues eso nos va a permitir a nosotros saber cuánto puede costar hacer ese determinado trabajo de la manera segura. Porque yo puedo ir a hacer un trabajo y decir, yo lo hago de esta manera y yo tengo este equipo. No, 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 no. Pero usted lo está planteando hacerlo de la manera segura, pues muchas personas se saltan esa pregunta. Muchas empresas se saltan esa pregunta y de esa manera tenemos a trabajadores haciendo con el equipo mínimo y el menos indicado ciertos trabajos que no deberían estar haciendo. ¿Por qué? Porque no lo están haciendo evaluando esos cómo que yo estoy presentando en este momento, que es un ejemplo. Cada empresa pues tendrá su forma de hacerlo, pero es muy importante que esa forma sea objetiva, que se vea allá en el campo de trabajo y no en un montón de papeles que me pasan a mí como trabajador para que firme, para que diga sí, cumplo, sí, porque estoy firmando, sino que cuando yo vaya allá, yo vaya a hacer lo que supuestamente está escrito en ese papel para preservar mi seguridad y sobre todo mi vida porque es un trabajo de alto riesgo. Entonces, estos serían los cómo, los 4 puntos en los que yo determino mi procedimiento de trabajo. Luego yo voy a ver el uno a uno, esto es como esa idoneidad de acceso que evalúo, cómo yo voy a acceder de todas las diferentes formas de las cosas que yo tengo que tener para poder acceder. Eso implica que yo voy a hacer una visita previa al sitio donde voy a hacer el trabajo. ¿Y para qué? Para evaluar las estructuras en donde yo voy a hacer el trabajo, los sitios de trabajo y zonas circundantes donde se ejecutarán esas labores. Entonces yo evalúo esas estructuras. Cuando yo hago esa evaluación, yo voy a identificar peligros. Yo voy a saber qué medios tengo para acceder, si la estructura puede o no tener andamios ya instalados, si yo tengo que llevar los andamios, si tengo que tener una escalera, si no tengo que tener escalera, si el mejor sitio para trabajar es desde un determinado punto o desde el otro, qué medios de fijación tengo. En fin, un conjunto de cosas que no va a ser posible si yo no visito. Cuando yo hablo de hacer la idoneidad de acceso, busco evaluar el tipo y las características de la estructura o edificaciones, tales como sus dimensiones, su ubicación en el entorno, complejidad de acceso, identificación de los peligros de la zona de trabajo, identificación de los medios de acceso de la propia edificación hacia las zonas de trabajo, la influencia de las condiciones climáticas, que eso no se toma en cuenta casi nunca, identificación de esos medios de acceso, materiales y equipamientos requeridos, certificación y cualificación de los trabajadores, porque voy a ir a hacer un trabajo y de repente digo, uy, en este punto necesito instalar un sistema de acceso mediante cuerda para acceder. Entonces mis trabajadores no son técnicos de acceso por cuerda, pero vamos a ir a mandar a hacer en un centro de formación trabajos verticales y van y mandan y ya están listos. Pues no, porque resulta que esos trabajadores están cumpliendo con una certificación. ¿Para qué? Para demostrar que fueron formados por parte del patrono para cumplir con la ley, pero no son unos especialistas. Por lo tanto, cuando yo hago esto, hablo de una jerarquización, una metodología que yo aplico para poder determinar si este técnico que recién está formado para trabajar con andamios, yo debería de tener un técnico, un trabajador en altura que tenga la experiencia capaz de supervisarlo y no a él mandarlo porque ya hizo la formación con los andamios. O no mandar a ese pintor que es tremendo pintor a hacer el trabajo de acceso por cuerda y no va con una persona que realmente sea un experto. Entonces, cuando yo evalúo la idoneidad de acceso, me lleva a eso, a identificar peligro, a determinar esos métodos de acceso que yo necesito
o los que yo tengo ahí en la estructura. Evaluar la logística y las restricciones que tengo para yo llevar al sitio donde voy a trabajar los materiales, las cosas que necesito. Entonces, eso sería un breve resumen de lo que sería una idoneidad de acceso. La idoneidad de acceso me va a determinar cómo yo voy a hacer el acceso a ese punto de trabajo y que hay muchas formas y métodos de acceso. Hay métodos de acceso incluso que no pueden, que tal vez no existan y que yo como empresa me va a tocar hacer una modificación de ingeniería para garantizar el acceso a un determinado sitio de trabajo. Entonces, si yo no evalúo eso antes, pues no voy a saber cuánto voy a gastar, qué voy a requerir, qué trabajadores necesito poner allí y nada de eso. Entonces, de eso habla la idoneidad de acceso. Una idoneidad de acceso me puede llevar a un procedimiento de acceso a la zona de trabajo, o sea, o un plan, mejor dicho, porque esto está dentro de un procedimiento. Me puede llevar a un plan donde yo describo cómo lo voy a hacer, cuáles son los recursos que tengo, qué personal debo de tener, qué cantidad de personas, qué normas deben cumplir los equipos, qué materiales y herramientas voy a necesitar. Todo eso cuando lo planteo y luego voy allá al campo, pues yo ya lo tengo establecido porque lo visualicé en una visita previa. Luego yo tengo un plan de trabajo. Ese plan de trabajo es el que me va a decir cómo voy ahora a realizar el trabajo. Ya vi cómo voy a acceder, ahora cómo lo realizo. Entonces es un conjunto de actividades que se realizan para llevar a cabo un proceso. ¿Cuál es el proceso? El proceso que yo voy a hacer de trabajar en esa obra, en esa construcción, en esa fachada, en ese molino. Entonces yo voy a poder evaluar eso. El plan de trabajo me va a llevar a responder esta pregunta: ¿cómo vamos a hacer el trabajo? Se realiza la asignación de los recursos materiales y humanos para desarrollar los trabajos. Entonces, en el plan de trabajo, cuando yo hago un esquema de mi plan de trabajo, yo puedo determinar ahora sí que como antes evalué la idoneidad de acceso, yo sé cuántas personas necesito. Ahora aquí lo que voy a hacer es asignarlas, porque ya voy a campo, voy a trabajar. Entonces, este método me asigna también responsabilidades. ¿Quiénes son los que deberían hacer la instalación de los sistemas de protección? ¿Cuáles son esos sistemas de protección y en qué momento los va a hacer esa persona? Una proyección de días para determinar alcances. Me va también a implementar el plan de trabajo, me va a instruir al trabajador o va a hacer que el trabajador instaure un código de buenas prácticas para realizar ese trabajo, porque lo voy a colocar en ese procedimiento de trabajo dentro de lo que es mi plan de trabajo. Se determinan los objetivos y se evalúan los alcances en el tiempo. O sea, no es solamente decir lo voy a hacer de esta manera. O sea, esto lo hago de esta manera, con este personal, de estos medios de acceso, pero en qué tiempo y determinar si estoy cumpliendo los objetivos, porque al final yo voy a prestar un servicio que un cliente me está pagando para yo a dar ese servicio, pero mi servicio es un trabajo especializado de alto riesgo. Entonces, mi servicio tiene que cumplir objetivos, pero también tiene que cumplir los objetivos tomando en cuenta esto, que la seguridad no solamente de los trabajadores, sino de toda la infraestructura y de terceras personas en donde yo estoy trabajando. Luego vamos al tercer punto, que es la evaluación de los riesgos, y esto pues evidentemente ya, que me imagino que de los que están conectados y de los que irán a ver en un futuro esto, pues son personas que trabajan en el tema de trabajo de difícil, de alto riesgo, o que son técnicos de prevención de riesgo, y esto se les va a hacer muy familiar, pues hablamos de la jerarquía de controles. Pero esta es para nosotros como la jerarquía de controles administrativas, una genérica, la que nos establece la ISO 45001, en la que nos dice de lo que es lo más efectivo a lo menos efectivo. Y si ustedes ven, el empleo de equipos de protección personal o equipos de protección individual es lo menos efectivo, pero algunas personas o algunos sistemas consideran que eso es lo primero, y no es del todo cierto. Eso es lo menos efectivo porque actúa directamente sobre el trabajador para protegerse de un peligro. Y como dice por ahí un compañero mío que debe estar por ahí atrás, dice que cuando yo utilizo un equipo de protección individual es porque todo lo demás ha fallado. O sea, yo no pude eliminar el peligro, no lo pude sustituir, no pude aislar a las personas de ese peligro y tampoco pude cambiar el modo en que las personas trabajan en cuando se relacionan con ese peligro. Entonces, ¿qué toca? Pues proteger a la persona con equipos para que pueda realizar el trabajo. Cuando hacemos
cuando tenemos que hacer esa evaluación de riesgo, nos lleva a la identificación de peligro. Esa identificación de peligro nos va a permitir saber que si yo tengo esa interacción con ese peligro, se van a producir unos riesgos y esos riesgos, si se materializa el accidente, va a tener unas consecuencias que pueden ser graves o muy graves, o severas o menos severas. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a ver si un trabajador hace ese trabajo en altura, por ejemplo, que es de lo que estamos hablando, cuál es ese riesgo que se puede materializar y de qué manera se puede materializar. De esa manera yo tomo unas medidas de control que cuando el trabajador va a campo las va a implementar, pero no estamos exentos de que aparezcan otros peligros. Por ejemplo, el peligro del uso de los equipos de protección individual contra caídas en altura. Yo tengo el peligro de la altura, pero para protegerme de los riesgos producto de ese peligro, utilizo equipos de protección. Entonces, los mismos equipos entrañan riesgo y yo tengo que determinar esos riesgos y cómo me voy a proteger. Entonces, nosotros en campo aplicamos esta jerarquía. El técnico debería de tener la capacidad, la formación, la pericia, la experiencia de poder identificar ese peligro, de poder eliminar ese peligro, de poder evitarlo y por último protegerlo, ¿sí? Y luego verificar de que si usted pudo proteger ese peligro o evitó o lo quitó, pues que realmente ese control que está ejecutando, pues que ese control sea efectivo. Aquí en el ejemplo, en esa imagen que ustedes están viendo en este momento, es una pequeña imagen, es una imagen que nos habla de cómo nosotros hacemos esa jerarquía de controles, por ejemplo, para el peligro de corte de cuerdas o de daños en la cuerda. Yo identifico el peligro, ¿sí? Y cuando lo identifico es porque llegué a ese punto a evaluarlo. ¿Evaluar qué? El sitio donde yo voy a trabajar. Entonces voy a identificar los filos, las abrasiones, si esa temperatura, si hay altas temperaturas en el tubo, bueno, en fin. Luego yo puedo llegar y decir, bueno, si la cuerda tengo que pasarla por allí y ya he identificado, pues yo tengo que tomar acción sobre eso, sobre los peligros que he identificado. ¿Cómo voy a hacer? Yo voy a intentar quitar ese peligro, o sea, eliminarlo. ¿Cómo lo elimino? Pues simplemente buscando de que ese sitio donde yo voy a trabajar pues no tenga un borde, que no tenga o instalo una cuerda que no haga contacto con eso. Eso es quitar el peligro. No tengo la cuerda interactuando con ese peligro. Pero si yo al final tengo que someter a la cuerda a ese peligro, no puedo quitarlo, pues voy a intentar evitarlo. Pues esa cuerda voy a intentar hacerle un desvío, hacerle de repente un fraccionamiento y bueno, en fin. Pero si aún así yo no puedo, yo voy ahora sí a proteger la cuerda de ese peligro. ¿Cómo? Colocando protectores de la cuerda y dependiendo del peligro, yo voy a utilizar el protector más adecuado, que pueden ser textiles, que pueden ser metálicos, que pueden ser con roldanas, sin roldanas, bueno, en fin. Y luego que instale esa protección, yo voy a verificar de que realmente funcione, porque de nada me sirve yo hacer esa jerarquía de controles y que yo no verifique que realmente esa jerarquía está funcionando. Este pequeño video nos lo vamos a saltar por el tema de tiempo. Cuando yo hago una evaluación de riesgo, esto que ustedes ven acá, que ya lo voy a hablar de una vez como un caso de éxito, esto es un trabajo que se le hizo a Bengoa, que es una empresa de acá de España, y era un trabajo de la construcción o de reforzamiento de un canal el canal del Vivar acá en Sevilla. ¿Qué pasó? Ellos tenían un inconveniente. El inconveniente es que ellos tenían que trabajar a más de 2 metros en una superficie inclinada, tenían que estar subiendo y bajando por una escalera cada ciertos tramos. Entonces, ellos tenían que estar instalando alguna forma de seguridad para subir y bajar las escaleras o en algunos tramos donde no podían montar las escaleras. Y trabajaban instalando unas líneas de vida, pero que no eran homologadas, sus anclajes, nada. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros evaluamos esa necesidad, identificamos, fuimos al sitio, evaluamos eso, identificamos esos peligros y dimos una solución. La solución fue desarrollar un pequeño carrito que nos permitiera hacer un recorrido a los trabajadores desplazándose en las áreas de trabajo, podían estar
2, 4, 5 trabajadores a la vez en esa estructura que fue diseñada para ofrecer primero un factor de caída que fuese 0, ¿vale? Para que el trabajador estuviese lo más protegido posible dentro de su sistema anticaída y que todo el tiempo accediera a ese sitio que era un desnivel de más de 2 metros, accediera siempre con un sistema de protección contra caídas en altura, en este caso un sistema anticaída con un dispositivo anticaída retráctil. Esto fue una solución, se construyó, se hizo y fue esa solución. Y ellos empezaron a implementar, pero también para poder implementarlo, ellos hicieron formación con nosotros. Nosotros tuvimos que instruirles, tuvimos que enseñarles y luego aplicamos esta solución en el sitio. ¿Y cómo pudimos hallar la solución? Evaluando los riesgos, identificando previamente los peligros, viendo la necesidad que ellos tenían. Luego, los planes de rescate y evacuación. En los planes de rescate y evacuación tenemos la ley 31 que nos habla de unas medidas de emergencia y dice que es responsabilidad del empresario suministrarnos a nosotros, darnos garantía de unas medidas para atender esa posible emergencia que se pueda presentar. Entonces, un plan de emergencia o un plan de rescate como tal, en este caso de los trabajos en altura, es obligatorio por ley, debe de estar contemplado. El plan de rescate o evacuación también va a depender de qué, de algunas consideraciones, el entorno de trabajo y número de los trabajadores, eso debe de contemplar ese plan de rescate. Va a considerar los posibles escenarios en los que los trabajadores están haciendo esas labores. ¿Me está hablando alguien de acá? ¿No? Ok. No. Me va a presentar o yo tomo en consideración para mi plan de rescate esos posibles escenarios. Es diferente una obra de construcción a un almacén, por ejemplo, de la foto del lado derecho. Es una empresa a la cual le dimos un entrenamiento específico acá en Sevilla, que tiene unas edificaciones de unos 30 metros de altura, trabaja con unos robots, es una empresa de logística, y nosotros lo que hicimos fue visitarles, identificar los peligros que tenían, evaluamos esos riesgos, hicimos un procedimiento de trabajo. En el procedimiento de trabajo determinamos de que tenían que hacer una formación específica en el dado caso de que como ellos tenían que acceder a esos 30 metros de altura y llegase a suceder algo a algún trabajador, cómo evacuarlos, ¿sí? En caso de que a algún trabajador le sucediera algo allá arriba. Y aparte de eso, si es que durante el momento que estaban realizando un trabajo, ocurría un incendio y tienen que evacuar de manera inmediata, pues cómo ellos podían instalar un sistema de evacuación para salir inmediatamente de ese sitio. Entonces, se evalúan los escenarios. Del lado izquierdo, ustedes pueden ver una imagen donde unos trabajadores han venido acá también recibiendo una solución desde la formación y desde la implantación de un sistema colectivo, que son las redes de seguridad instalados en una determinada empresa para realizar un trabajo. Y como siempre es frecuente para ellos hacer ese trabajo en altura, pues ellos siempre instalan un sistema colectivo, aparte de los sistemas individuales que utilizan. Entonces, ellos decían, pero bueno, si cae un trabajador allí, imagínense, tenían que pasar por un montón de sitios para poder acceder. Nosotros evaluamos esa idoneidad de acceso y determinamos que si la red de seguridad ellos la podían instalar desembragable, no tenía que ir nadie a hacer un rescate a esa persona que caía en la red. Era simplemente tan sencillo como que la red la pudiésemos desembragar, o sea, la pudiésemos desmontar desde abajo. Entonces ellos vinieron acá, hicieron el entrenamiento, nosotros les mostramos cómo hacerlo y después fuimos a campo y lo instauramos, cómo hacer que una persona si cayera en esa red, cómo desembragamos esa red y que el trabajador pudiera llegar al suelo sin necesidad de que nadie se expusiera al peligro de altura para hacer su rescate. Entonces, en un plan de rescate se contempla todo ese conjunto de acciones y esos medios que yo tengo para realizar el rescate. El plan de rescate me va también a considerar los dispositivos y equipamientos, no solamente para ir a hacer el rescate, sino que
Si usted prevé como trabajador ir a auxiliar a alguien, por lo mínimo, usted debería de contar con un equipamiento y formación en soporte vital básico. Y esa capacitación, pues aparte de una capacitación, debería de tener un entrenamiento recurrente, ¿vale? ¿Para qué? Para garantizar el auxilio que yo voy a prestar. Si ustedes observan, por ejemplo, esto fue un entrenamiento para ponernos a punto en esta estructura de que nosotros podíamos hacer desde cualquier punto una evacuación de una persona que pudiese sufrir un accidente. Entonces ustedes pueden observar allí esta estructura, una magnitud de estructura bastante considerable y haciendo un sistema de tirolinas o de cuerdas tensas en diagonal para evacuar a una víctima. Esto es un simulacro, es una evacuación real, pero bajo un entorno simulado, ¿vale? Luego también estas consideraciones de los equipamientos que puedan tener las personas. Cuando yo evalúo la idoneidad de acceso, yo determino lo que se requiere para acceder al sitio. Cómo va a ser el trabajo en mi plan de trabajo y luego, si yo tengo un acceso muy fácil, pues se supone que va a ser un rescate muy fácil. Pero si yo me pongo a plantear una idoneidad de acceso muy compleja, unos andamios, unas salientes, unas cosas, imagínense ustedes, si yo tengo planteado una idoneidad de acceso muy difícil, pues el rescate va a ser muy difícil. Entonces, una idoneidad de acceso fácil también implica un rescate fácil. Entonces, por eso evaluamos todos previamente. ¿Y eso requiere de qué? De capacitación y entrenamiento por parte del empresario a los trabajadores. Cuando consideramos la idoneidad de acceso, cuando consideramos también el plan de rescate, evaluamos las posibles formas de realizar el rescate. Entonces aquí ustedes ven una imagen donde un trabajador, esto ocurrió hace algunos meses, que sufrió un accidente en una plataforma de trabajo y llegaron los bomberos con una PEN, una plataforma elevadora móvil de personas, y le asistieron. Entonces esto es un rescate como, si se puede decir, remoto, o sea, no implica de sistemas adicionales de seguridad y que puede ser complejo o poco complejo de acuerdo a como lo hayamos presentado. Y esta imagen es un rescate en un sistema de acceso por cuerda que se puede decir que es un rescate asistido, o sea, en el que yo voy y accedo por la víctima para asistirle a hacer la evacuación. Es muy conveniente, por ejemplo, que ustedes pudiesen ingresar a la página de IRATA Internacional y descargar en sus publicaciones, descargar el ICOT, exactamente el anexo R que nos habla de las posibles formas de ejecutar un rescate, o sea, la planificación de un rescate, la planificación para hacer un rescate y una evacuación segura. En este anexo R me habla de las diferentes formas en las que yo puedo realizar un rescate, me habla todo lo que yo debería de hacer, de planificar, de tener en cuenta y nos muestra pequeños pictogramas ejemplificando esos métodos que puedo tener, algunos que son normados por ellos y otros que no son dentro de su metodología, pero que son considerados posibles rescates. Entonces allí pueden ver ustedes esos pictogramas que me los establece el anexo R del ICOP de IRATA Internacional en su página web, que lo podemos descargar, es gratuito y podemos sacar mucho provecho al respecto. Un procedimiento de rescate, o mejor dicho, dentro del procedimiento de trabajo, yo incorporo un procedimiento, un plan de rescate y evalúo todo lo que requiero. Yo debo dar respuestas a cómo voy a hacer el rescate, pues yo debo de considerar la experiencia, el nivel técnico que puedan tener las personas, la capacidad que pueda tener la persona de hacer el rescate, la idoneidad de acceso, cómo voy a acceder y de acuerdo a cómo voy a acceder, si es complejo, si es fácil, si el acceso es con cuerdas, si es con andamios. Entonces, esa persona debe de estar entrenada para el posible rescate de su compañero de trabajo. Pero aparte puede ser un área de difícil acceso y exclusiva, puede ser un espacio confinado, puede ser un aerogenerador, y que no todos los organismos de atención de emergencia están especializados y entrenados en ese tipo de entorno. Entonces puede ser que en una determinada empresa donde yo voy a hacer un trabajo en altura, tengo unos elementos asociados a ese trabajo que ya de por sí es peligroso porque de repente puede ser un espacio confinado y aparte es un espacio confinado donde tengo que hacer allí dentro un trabajo en altura.
Y aparte de que estoy dentro de un determinado silo que hago trabajo en altura, también estoy a una altura porque el silo es alto. Entonces puede ser que tengo un acceso difícil porque de repente es a través de una escalera circular en ese silo. Y aparte de eso, tengo un acceso también muy difícil porque es el único acceso y una abertura muy pequeña porque es un espacio confinado. Y tengo los peligros asociados al espacio confinado. Entonces, los bomberos pueden tener o no el entrenamiento. Es el trabajador quien tiene el conocimiento más preciso de eso. Entonces, ¿a quién le compete la primera atención? Pues a mi compañero de trabajo. Si a mí me pasa algo, mi compañero debería tener la capacidad y el equipo de trabajo debería tener la capacidad para ejecutar ese procedimiento de rescate. Pero si no lo planteo, si yo digo, bueno, pues esto nunca va a pasar y esto nunca ha pasado, sobre todo cuando dice eso, como a mí me dijeron el año pasado, y tomo como por ejemplo esto. El año pasado yo hice una temporada en reparación de palas como técnico de acceso por cuerdas para reparar palas de aerogeneradores. Y mis compañeros me decían, no, Javier, eso que usted dice, ¿qué tal? Eso, que se queme un molino, que se queme un aerogenerador, eso nunca lo va a ver usted. Bastaron 3 meses de trabajo para yo ver que el molino en el que yo estaba trabajando, o sea, el aerogenerador donde yo estuve el jueves y el viernes, se estaba incendiando. Se incendió el sábado por la madrugada y cuando yo llegué a trabajar el día lunes con mis compañeros, no podíamos entrar a trabajar porque el molino se había quemado. Entonces, fíjense la importancia que tiene que nosotros tengamos un plan de rescate establecido para una situación de emergencia, que puede ser un peligro inminente, que nos pone en peligro a todos a la vez, o que puede ser una situación de emergencia en la que un compañero sufrió un accidente y yo tengo que actuar inmediatamente para rescatarle. Entonces, de allí la importancia de los planes de rescate. No sé si alguien tiene alguna pregunta por ahora. No, veo que en el chat no hay nada. De momento todo clarísimo, Javier. Muy bien. Pues vamos al último punto para terminar esta presentación, que sería los casos de éxito, que ya he hablado de algunos de ellos. Es simplemente de que ustedes puedan ver que podemos hacer las cosas bien en cuanto a temas de seguridad en trabajos de alto riesgo, ¿sí? Nosotros como empresa, como EAFTA, tenemos unos principios que como formadores y como las personas que damos la cara, tenemos que demostrar, no porque queremos decir, uy, somos los mejores, no, porque queremos decirle a la gente, a los trabajadores que vienen acá, que trabajar con seguridad sí es posible, ¿vale? Que requerimos de un nivel de conciencia para ello, que necesitamos entrenamiento, que necesitamos del apoyo de las empresas y que si no tenemos el apoyo nosotros con un conocimiento técnico podemos de cierta manera solicitar eso que requerimos. ¿Para qué? Para poder instaurar sistemas seguros para nosotros. Entonces, nosotros, por ejemplo, acá, si ustedes pueden ver, mira, les voy a mostrar algo que es muy, que a veces puede sonar para algunos centros de formación y ustedes pueden ver por las redes sociales muchos videos, mucha gente entrenándose, mucha gente formándose, pero que lo menos que utilizan es de repente un par de guantes para entrenarse, que vienen a un centro de formación y no se les exige que cuando usted venga a entrenarse a un trabajo de alto riesgo tenga calzado de seguridad. No, porque no me dijeron o porque no me lo quise traer, porque bueno, esto es un entrenamiento. No, nosotros acá solicitamos que los trabajadores que vienen a entrenarse tengan que venir con su equipamiento de protección personal en cuanto a vestimenta y nosotros les vamos a suministrar acá los guantes y todos los equipos que son necesarios y en todo momento, desde el primer momento, le estamos solicitando el uso obligatorio de los guantes. Algo tan simple y sencillo como eso que no se lleva a cabalidad. ¿Por qué razón? Porque aquí nosotros, para mí como formador, de hace muchos años, yo me inicié como bombero y en el año 2003
hice una carrera en mi país de origen, que es Venezuela. Hice una carrera bastante interesante porque vine a cumplir funciones como piloto de helicóptero en algún momento, algunos años, y realicé muchos entrenamientos de atención de emergencia. Vine a darme cuenta que, que es necesario entrenarnos para lo más difícil, ¿sí? Porque cuando vamos allá al campo de trabajo y las cosas están normal y están relajadas, eso nos va a permitir a nosotros visualizar de mejor manera el trabajo. Entonces, ustedes pueden ver que nosotros, por ejemplo, le exigimos a los trabajadores y sobre todo a personas, aquí vienen personas de cero. O sea, somos la apertura a una experiencia que puede ser desde el primer momento la ideal. Entonces, si nosotros, aquí viene un chico que tiene 20 años, que está buscándose la vida para intentar ingresar a trabajar en la industria eólica y se ha enterado, o una empresa que ya le ha contratado, lo ha enviado a hacer la formación, y entonces viene a un centro de formación donde lo menos que se hace es cumplir con seguridad. Entonces, ¿qué futuro tiene esa persona allá afuera? ¿Qué estado de conciencia si no se la lleva desde el momento que damos la formación? Entonces, les voy a mostrar acá a un compañero. A ver, compañero. Venid acá un momento. Mira, les voy a mostrar, voy a pasar la presentación. Acá tenemos, les voy a mostrar un compañero desde México, desde Ecuador, Ibarra, la zona norte, un bombero que está haciendo un entrenamiento de IRATA internacional. Y fíjense, les voy a mostrar brevemente, voy a dejar de compartir acá. Vamos a... Entonces, fíjense el compañero, les voy a mostrar brevemente el compañerito acá, mira. Muéstrame tus manos, por favor. ¿Cómo te llamas tú? Marcos, mira, guantes de seguridad, un arnés, calzado de seguridad, su vestimenta de trabajo, y tal cual como él hace su trabajo, nosotros vamos a pedir que él se entrene. ¿Por qué razón? Porque imagínense que el compañero viene a hacer su formación de IRATA internacional, que fuese la primera vez. Tú vienes al nivel 2, ¿no? Ya hecho el nivel 1. Entonces, que vienen de cero y no se llevan la experiencia desde la seguridad, desde la matriz, que somos nosotros, donde van a empezar a aprender sistemas de trabajo, pues esto no sería nada de ejemplo. Entonces nosotros desde aquí enseñamos lo que debería de ser, de que sí es posible trabajar con seguridad y que nosotros como centro de formación podemos suministrar esa experiencia, y que la hacemos porque consideramos que así debe de ser, porque es una responsabilidad, porque es nuestro deber como formadores indicarle a los trabajadores desde el primer momento cómo deberían hacer ese trabajo con posibilidad allá afuera. Muchas gracias, Marco. Bueno, me paso ahora sí a la pantalla. La verdad es que, Javier, muy buena cosa lo que has hecho, porque la verdad es que te das cuenta de un equipo de protección, bueno, en este caso lo completo que es, ¿eh? Sí, sí. Nosotros aquí lo que hacemos es, o sea, la idea es que el trabajador, ya déjame desconectar el audio del celular que se está sonando. Sí, sí. Ok, listo, perdona. Nada, perfecto. La idea es que el trabajador viva la seguridad real, no que sea una ficción. ¿Cómo es esto? Bueno, que el trabajador pueda entender de que si viene de cero, sobre todo, diga, bueno, todo esto, que es algo que nos está pasando también, que detectamos en la formación, es que hay trabajadores, vienen de cero y dicen, bueno, qué bien, y nosotros les suministramos de todo el equipamiento que es el deber ser, y les enseñamos cómo son los sistemas de trabajo bajo la N363. Mira, se puede emplear de esta manera, así, estas son las posibles configuraciones, dependiendo de la formación que vayan a hacer, ¿no? Y les instamos a que hagan esos trabajos siempre con sus equipos de protección. Bueno, les dotamos de esto y ellos hacen su trabajo y les obligamos a que lo hagan en todo momento como es el deber ser. Pero luego vienen trabajadores que ya vienen con la experiencia de trabajar y de tener sus certificaciones, vienen a renovar, vienen a pasar a otro nivel, por ejemplo, de IRATA, o vienen a refrescar
el GWO, el BST, que es el Basic Safety Training, entonces vienen a certificarse, a recertificarse, porque el estándar pide que sea cada 2 años, y cuando viene dice, no, Javier, esto es una cosa lo que ustedes nos muestran acá y otra cosa es lo que es allá afuera, ¿sí? Porque allá afuera nos ponen a trabajar con unos sistemas que no son los más adecuados. Entonces yo les digo aquí, ¿y qué hizo usted al respecto? No, eso lo informamos por el WhatsApp. Pues no, usted, mire, señor, usted agarre y usted tiene una ley, tiene unas normas y usted tiene un conocimiento técnico. Usted va a realizar un trabajo de alto riesgo y usted, como se pregona la seguridad por todas partes, pues usted dice, de acuerdo a mi experiencia y de acuerdo a mis principios fundamentales de seguridad, considerando que mi trabajo está en peligro, mi vida está en peligro porque estoy utilizando un sistema no adecuado, pues el sistema adecuado debería ser este de acuerdo a la N tal y empieza a redactar. Pero los trabajadores a veces no nos da tiempo y generalmente preferimos irnos al bar a tomarnos la cerveza después del trabajo y no escribir. Entonces, es de parte y parte del sistema que va a ofrecer o que debería ofrecernos como debe de ser las cosas y de mi parte que yo evalúe en el punto, en el sitio de trabajo, diga, identifico un peligro o identifico un mal funcionamiento o esa condición insegura y actúo en base a ello y que no sea simplemente algo que informé, pero que no verifiqué que realmente la empresa diera una solución y sigo trabajando en esa condición. Y pueden pasar así 3 meses, 4 meses incluso. Hay factores que pueden estar años hasta que por fin otro factor desencadena el accidente y ocurre, porque alguien no fue capaz de decirlo. Entonces, nosotros lo que partimos de acá es que es posible trabajar con seguridad y enseñamos eso, enseñamos principios fundamentales de seguridad, ¿sí? De buenas prácticas sobre todo. Bueno, casos con éxito, ya había mostrado de Abengoa cómo nosotros hicimos implementar esto. Luego tenemos a Centro Bahía, que lo ha enviado, es una empresa que le trabaja directamente a Navantia, que se puede decir que Navantia tenemos contacto, hemos desarrollado con ellos. Ellos tienen, de hecho, y estamos dando solución a esto, es un entrenamiento específico al sector naval. Ellos, fíjense, esta es una escalera de acceso a grandes embarcaciones, desde una embarcación de menor tamaño que se llama, es una embarcación de soporte. Entonces, una embarcación de soporte hace que trabajadores vayan a embarcaciones más grandes y la manera de acceder es a través de esta escalera. Pero si ustedes se fijan en esta imagen, ellos acceden en pleno mar o en costa o mar adentro o donde llega la embarcación de soporte, acceden con sus equipos de salvavidas, pero no llevan un sistema de que de modo que si ellos sufren una caída, se resbalan, vayan a caer o bien sea sobre el agua o bien sea sobre la embarcación que le está dando el soporte de la transferencia. Entonces, ellos vinieron acá y dijeron, mira, tenemos esta situación y queremos ver qué podemos hacer. Entonces nosotros visitamos, vimos todo aquello y determinamos que era necesario implementar un sistema anticaída, algo tan sencillo como un retráctil, algo que cualquier técnico de seguridad puede decir, esto es lo que hay que hacer, o cualquier trabajador. Pero no bastó con eso, tuvimos que, como hay que utilizar un sistema de seguridad, pues, ¿qué pasa si alguien se materializa la caída y queda sujeto sobre ese sistema? Entonces, ¿cómo ellos tenían que hacer el rescate? Entonces nosotros identificamos el peligro, ellos también lo habían identificado, hicimos un procedimiento de trabajo, lo colocamos en práctica ese procedimiento de trabajo, hicimos la formación y luego hemos estado evaluando su funcionalidad en el tiempo, o sea, lo verificamos. Se les dio también formación en cuanto a supervivencia en el mar para poder en las acciones que tenían que tomar en caso de que cayeran al mar o que cayeran al agua y se fue desarrollando el trabajo. Luego tenemos Aguas de Huesna, que es una empresa que hace trabajo en algunos reservorios de agua y nosotros fuimos al sitio. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban acceder a unas áreas que tenían dificultades. Nosotros desarrollamos ese entrenamiento y lo sometimos a la instalación de anclajes de líneas de vida temporales. ¿Para qué? Para que ellos pudiesen implementarlo en campo y de hecho nosotros hicimos el acompañamiento. ¿Para qué? Desde la formación, desde un procedimiento, mejor dicho, de trabajo que se le hizo, donde se evaluó la idoneidad de acceso,
donde se evaluó cómo iban a hacer el trabajo, donde se evaluó los riesgos que tenían producto de sus peligros y los planes de rescate que tenían que ejecutarse, pues se dio una solución y luego dentro de esa solución la formación. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros implementamos en cuanto a los casos de éxito que tenemos como ejemplo, pero puedo hablar de muchísimas cosas y puedo extenderme muchísimo más de cómo es que lo hacemos o cómo es que debería de funcionar. Es muy importante para nosotros, por último, este tema de la concienciación de las personas, de los trabajadores, de los técnicos de seguridad y de los empresarios. Estamos detectando, y eso no pasa solamente aquí, sino en muchas partes, de que no hay un estado de conciencia. Nosotros hacemos una visita, hacemos el procedimiento, damos la formación y la implementamos. Y en ese proceso tratamos de concienciar a la gente al respecto de los peligros de trabajar en altura, que solamente hemos, de los riesgos de trabajar sometidos al peligro de altura, perdón. Que ahora he hablado y el anterior solamente he hablado de lo que significa el peligro de la altura. Listo. Pero hay un montón de cosas, hay un montón de peligros cuando yo hago trabajos en altura. Entonces, por último, les quiero recomendar que visiten nuestras redes sociales aquí a la mano derecha de Facebook, de nuestra página web, de LinkedIn, de Twitter y la red social que es el YouTube, donde tenemos unos casi 200 videos de muchos trabajos y muchas cosas que hemos hecho durante estos últimos 22 años prácticamente de experiencia en formación y en obra y en trabajo. Sin más nada que decirles, pues muchísimas gracias. De mi parte ya he terminado y viene ahora, pues te doy el pase a ti, Manuel, y cualquier pregunta, pues estoy aquí a la orden. Sí, gracias, Javier. Muchísimas gracias y sobre todo, bueno, yo coincido con Melissa, por ejemplo, que ha puesto un mensaje en el chat dándote las gracias por la ponencia y porque lo has explicado todo de forma muy clara y didáctica y concisa. Sobre todo haciendo mucho hincapié, que a mí me parece fundamental en este tema de la prevención, es la concienciación, con la concienciación de la importancia de la prevención desde la formación. Y sobre todo, a mí me ha encantado ya personalmente esos casos prácticos, ese entrenamiento que dais ahí, que de verdad el trabajador es consciente con esos entrenamientos del peligro al que se enfrenta. Y eso es fundamental para luego, por tener concienciación del tema de la prevención. ¿Eh? Y nada, simplemente darte las gracias. No sé si hay alguna pregunta al respecto. La verdad es que, bueno, a mí me ha parecido súper interesante y sobre todo, como comentaba Marisa, muy claro y conciso. Entonces, no sé si ya os he dicho, Javier, bueno, que están encantados también de poder solucionaros Hola, ¿qué tal, José Manuel? ¿Qué tal? Pues Buenas. nada, terminando y yo por mi parte desde CEA, pues bueno, agradeceros la exposición de Javier, fantástica y sobre todo Bien. sobre todo haciendo mucho hincapié en eso, en la concienciación de estos temas de la prevención. Y la verdad es que no es lo mismo hacerlo de forma teórica que bueno, con esta práctica, con esta formación y este entrenamiento, que es donde verdaderamente se ve el peligro que hay en el tema este de los trabajos en altura. Así que Sí. enhorabuena, José Manuel, también. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, gracias a Javier por hacer una ponencia espléndida. Yo por lo que he ido escuchando por ahí, pero he estado también un poquito al pendiente de la gente, pero me parece que ha sido fantástico. Y nada, y daros las gracias, pues bueno, a vosotros, a la Confederación de Empresarios de Andalucía, por habernos hecho la invitación y a todos los que estáis asistiendo al webinar, pues muy agradecidos. Y aquí tenemos las puertas abiertas para todo aquel o aquella que necesite pues una consulta, cualquier cosa, por tontería que parezca, estamos aquí a disposición de quien lo necesite. ¿Vale? Perfecto. Muchísimas gracias, José Manuel. Y bueno, de todas maneras seguiremos colaborando, Sí, lógicamente. claro que Y hay sí. muchas cosas que podemos hacer todavía, en fin. Y el camino es largo. Entonces, Sí. pues nada, si nada más, pues nada, me reitero en el agradecimiento a vosotros. Y no sé si queréis, Javier, ¿queréis aportar algo de última hora? En fin. Bien, bien todo. Muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, aquí estamos nuevamente decirle que pueden venir a visitarnos, pueden venir a ver lo que hacemos. Y bueno,
con las puertas abiertas con ustedes y para quien quiera venir acá. Perfecto, muchísimas gracias, Javier. Y bueno, y a los participantes, pues por supuesto, gracias también por venir. Sabemos que, como decíamos en el otro webinar, es una hora un poco complicada para vosotros, sobre todo para gente que está trabajando y porque es un horario laboral. Pero como yo digo, para estos temas siempre es buen momento, pues estamos hablando de jugar con y de la seguridad de los trabajadores y de las empresas. Así que, bueno, gracias a los participantes y buen día a todos. Gracias. Bueno, Bueno, hasta luego. Muchas hasta luego. gracias, Manuel. Hasta luego. Bueno, chao, gracias. Chao.